Hola, ¿qué tal amigos de la música tradicional, gaita, whistles y cosas de estas? Vamos a seguir hablando de la música irlandesa, pero hoy me quiero parar en una persona que nos dejó hace menos de un mes, es Paddy Moloney. Es uno de los referentes, sin duda alguna, del whistle y sin duda alguna de la música irlandesa, por lo que quiero parar un minutín a poder escuchar un par de canciones de ellos, ya que toquemos un par de canciones de él y de sus amados chieftains, y que podamos un poco entender y conocer a este señor tan grande para la música celta. Así que nada, os espero ahora mismo en este vídeo para hablar de Paddy Moloney. Os voy a revisar un poco la chuleta del programa de radio que hicimos de Paddy Moloney. Lo podéis ver aquí si hacéis clic en la tarjeta del episodio que dedicamos a Paddy en la buena tarde en la RPA. Paddy nació el 1 de agosto del año 38 en Dublín. Fue un músico y productor discográfico irlandés, líder del grupo folk irlandés The Chieftains, flautista, gaitero, maestro de la William, y aprendió de otro gran intérprete llamado Leo Rawson. Nació en un suburbio del norte de Dublín llamado Donecarney, en el seno de una familia de músicos. Esto aquí, como pequeña reflexión, conozco gente que tiene familiares músicos y sí que es cierto que no es un hecho que haga que seas músico por narices, pero ayuda bastante el poder conocer muchos de los ritmos y de las canciones que vas a poder interpretar si lo mamas directamente en casa, ¿no? Su madre le compró el primer libro de Tin Whistle cuando tenía 6 años y empezó a aprender a tocar el acordeón diatónico también y el bodhrán. También vemos aquí la inquietud desde unos 6 años, el querer empezar a tocar estos tipos de instrumentos tipo whistle o el acordeón diatónico, ¿no? A finales de los años 50 conoció a Sin O'Riada, que después formó el grupo en los años 50, Theotori Shoalan, ¿vale? Seguro te estoy diciendo las palabras mal porque no sé gaélico irlandés y seguramente las palabras que ellos utilicen tengan un acento muchísimo mejor. Nos tenemos que remontar al año 62, después de andar probando diversas formaciones de dúos y tríos, y es cuando crean con Sean Potts y Michael Tappert en el año 1962 lo que son The Chieftains. The Chieftains es uno de los grupos tradicionales irlandeses más conocidos alrededor del mundo, que ganaron 6 premios Grammy y alrededor de otros muchísimos más premios, ¿vale? De la carrera de The Chieftains a mí me gusta destacar que participaron en álbumes de Mike Oldfield, de Mick Jagger, Elvis Costello, Sidney O'Connor, también con Van Morrison tocaron, estuvieron en las bandas sonoras de Braveheart, de Guns of New York, también participaron en la película de Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Me parece que The Chieftains es una de las agrupaciones indispensables, indiscutibles, indispensables que tenemos que tener en nuestro oído a la hora de poder tocar este tipo de música irlandesa que queremos tocar. Yo como ejemplo de lo que creo que son The Chieftains o de lo que era Paddy, os voy a dejar un vídeo donde va a salir él con otro miembro de los Dubliners, donde sobran las palabras y tiene que funcionar la música. Así que os dejo con ellos dos y que disfrutéis del talento. At a thing once, a meal, and you were there, and somebody at the table said, "Is there anyone who'd like to sing a song?" And everyone could look to each other, going, "Jeez, we've only had half a glass." And you said you broke the awkwardness by saying, "I'll tell you what," and you produced from your pocket a tin whistle. I was very impressed. So Is that what you do? Do you just keep it in case you get asked? Absolutely, never go anywhere without it. Like my mistress, you know. Well, I don't know, are you the same, John? Yeah, actually, I was up in Arizona last week, and Paddy walks in, and I said, "Have you got the equipment, Paddy?" Yeah. You have yours. Oh, yeah. Do you think we should get a song? Have you got a tune for us? What are you going to play? So we play. There's a jig called Banish Misfortune, which we could do these think days. it's an appropriate tune. Very appropriate, yeah. All right, so we gentlemen. play it in our own sort of funny way. Yeah, But, we we'd tried see- it in the dressing room. It's still, it's working, I think. That's loads of rehearsal time. An annual rehearsal. Here we go. You, Banish Misfortune. you started, and I'll follow it.
Wonderful. That was great.